Sin más, vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Y ya hemos terminado el capítulo 2, hoy comenzamos con el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a abrir ya la quinta de las cartas desde el cielo, la que está dirigida a la falsa Sardis. Y como veis, este es el único de los comienzos de una carta, de los saludos de una carta que no tiene algo positivo. Y es que, pues, vais a ver que según estábamos viendo las diferentes características o la estructura de la carta, tal y como Jesús estaba haciendo todas las cartas, hay algo que falta clamorosamente en esta carta, y es el elogio. No hay elogio. No hay nada bueno que decir en cuanto a Sardis. Así que vamos a mirar a ver que no seamos nosotros esta Sardis. Vamos a seguir con nuestro viaje turístico por las iglesias de Apocalipsis. Y ya, bueno, hemos seguido por aquí. El último día estuvimos en Tiatira y hoy llegamos a Sardis, que como veis es un poco en un sentido parecido a Tiatira, está en el valle, ¿verdad? Cerca de una montaña, en ese sentido igual que Pérgamo. Pero la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis, era desde luego de todas las ciudades a las que se dirige una carta de Apocalipsis la más legendaria de todas. Para el tiempo de los romanos, a nosotros nos parece muy viejo el tiempo de los romanos, ¿verdad? Y tenemos algunas ruinas romanas por aquí en España y decimos, madre mía, esto es viejísimo, ¿no? Y aquí está el acueducto de Segovia y la calzada romana que pasa ahí por al lado de Béjar, ¿no? Y todo es antiquísimo, ¿no? Bueno, pues para el tiempo de los romanos Sardis era antiquísima, ¿vale? Sardis era una ciudad ya legendaria con una larga historia, era una ciudad que estaba, de hecho, hay historiadores que dicen que Sardis no encajaba muy bien en el Imperio Romano, porque Sardis estaba hecha para tiempos más antiguos, para tiempos de guerras bárbaras, no estaba hecha para la paz, estaba hecha para la guerra. Y es que Sardis tenía una particularidad, y es que estaba en medio del valle, pero su gran capital, su fortaleza estaba en lo alto de una montaña majestuosa. Por lo tanto, era el sitio al que refugiarse en tiempo de guerra. Era una ciudad perfecta, era una ciudad inexpugnable, no se podía conquistar. Era, ¿qué te diga yo? Como el abismo de Helm, del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, cuando había que atacaban, se refugiaban todos en la fortaleza y aquí somos fuertes y aquí nadie nos puede hacer nada. Aquí, si nosotros defendemos esta ciudad, aquí nadie nos puede tocar. Y este era un poco el orgullo que tenía la ciudad de Sardis, con su gran fortaleza. La ciudad de Sardis tenía probablemente la comunidad judía más grande de toda Asia Menor. De hecho, en Sardis se han encontrado ya de hace mucho tiempo, se han encontrado algunas inscripciones que estaban hechas, que estaban en arameo, que era el idioma que hablaban los judíos, sobre todo a partir de la época de la conquista en Babilonia, y lidio, que era el idioma que hablaban en esa región por el reino de Lidia, ¿vale? Entonces, había una comunidad enorme. De hecho se nos cuenta en las crónicas, el rey Antíoco III del imperio de los ptolomeos, de los sirios, reubicó a más de 2000 familias en la zona alrededor de Sardis, así que había una sinagoga tremenda. Vamos a ver aquí algunas cosas. Este es el gimnasio de Sardis, lo que queda hoy en día del gimnasio de Sardis. Entonces veis que es espectacular. No sé, los que vais al gimnasio no tenéis uno así, ¿eh? No. Desde luego, era una ciudad muy, muy rica. Ahora vamos a hablar a algunos de los ejemplos que seguramente os suenen acerca de la riqueza legendaria de la ciudad de Sardis. Esta es la sinagoga de Sardis, ¿vale? Entonces tenían una sinagoga muy, muy grande, muy bella, desde luego la más importante, el punto neurálgico de la diáspora en Asia Menor, era Sardis. Hay muchos historiadores y académicos que piensan que cuando, por ejemplo, en el libro del profeta Abdías, en el versículo 20, no el capítulo, porque Abdías solamente tiene un capítulo, cuando se habla de Sefarad como el lugar al que van muchos de los judíos que han salido de Israel, era Sardis, específicamente Sardis, era el sitio al que iban los judíos. Luego más adelante de Sardis parece ser que se fueron a España, y hoy en día Sefarad para los judíos es España, y el sefardí, de hecho, un idioma que existe hoy en día que hablan muchos judíos, es el español antiguo de los judíos españoles que fueron echados de España a finales del siglo XV, pero escrito con caracteres
cuadráticos con caracteres hebreos. Se escribía a la manera hebrea, pero si lo lees es español. Y los judíos sefardíes son los judíos españoles. Pero antes de ser judíos españoles, eran judíos de Sardis. Entonces aquí incluso tenemos una conexión de España-Sardis, ¿verdad? Simplemente para que entendamos, muchos judíos en Sardis, ¿vale? Y hablaba antes de la historia legendaria de Sardis. Vamos a ir viendo, aquí se ve perfectamente, como veis, pero simplemente para que veáis, esta es la montaña, ese monte se llama Tumolus, y se eleva, esto es todo un valle, vamos a ver alguno aquí que se verá mejor, mira, aquí lo veis, Tumolus, ese monte, ahí está ubicada la gran fortaleza, ¿vale? Ahí, a ver quién es el listo que conquista eso, ¿eh? Esto con muros, con torres defensivas, con bien pertrechados para el asedio, no había manera de conquistar eso. Entonces, la ciudad se extendía por todo el valle, por aquí tengo alguna, esta es una imagen hecha con un dron, y se ve aquí el monte, Tumolus, y toda la ciudad se extendía alrededor del valle. Entonces, sí, la ciudad podía crecer y podía estar tranquilo, pero en el momento que venían los enemigos, se refugiaban en la ciudad, y aquí no hay listo, no hay fuerte que nos conquiste. No hay ninguna manera. Uno de los reyes más legendarios que quizá os suene de Sardis, que reinaba en Sardis, sobre todo un reino bastante grande, era un tal Midas. No sé si os suena, el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Y esta leyenda viene de que por el río que pasa por este valle, el río Hermus, se ha encontrado polvo de oro, ¿vale? Hay oro que circula por el río. Entonces, de ahí viene una riqueza legendaria y gloriosa de la ciudad de Sardis, y de ahí viene esta leyenda del rey Midas, que realmente es por lo que él tocó, que se ha convertido en oro, y de ahí viene toda la riqueza tan importante de la ciudad de Sardis. Pero además tenemos, por ejemplo, otro rey importante de Sardis, que se llamaba Creso. Él era rey de los lidios, ¿vale? De este reino lidio. No sé si recordáis, probablemente no, hace ya bastante tiempo, cuando estábamos hablando de las profecías de Daniel. Una de las profecías en el capítulo 7 de Daniel hablaba de una bestia, que era como un oso, que se levantaba más de un costado que del otro, que era el imperio de los medos y los persas, ¿no? Y este imperio de los medos y los persas, decía la visión de Daniel, que tenía 3 costillas en su boca, ¿vale? Estas 3 costillas, según muchos historiadores y muchos historiadores académicos, puede estar hablando de los 3 grandes reinos o grandes imperios que conquistó el imperio persa. Por un lado Babilonia, por otro lado Egipto y por otro lado Lidia, ¿vale? Lidia ocupaba todo lo que hoy en día es Turquía, y su capital estaba en Sardis, ¿vale? Entonces, este reino de los lidios, el rey consultó al oráculo de Delfos, del dios Apolo en Grecia, y le dijo el dios Apolo: si tú cruzas este río para atacar a los persas, un gran imperio caerá. Entonces dijo Creso: estupendo, lo tengo hecho, ¿no? Entonces cruzó el río, declaró la guerra a los persas. Lo que él no sabía es que la ambigüedad de esta profecía realmente estaba hablando del imperio de los lidios y no el imperio de los persas. Entonces, cuando llegó el invierno, dijo el rey Creso: bueno, pues ha llegado el invierno, no hay guerra sin invierno, así que cada uno a su casa, despidió a su ejército, cuando llegue la primavera volvéis. Y entonces él se refugió en su fortaleza, su gran fortaleza en Sardis. Lo que no sabía es que Ciro, de los persas, el mismo rey que conquistó Babilonia, al mismo rey al que sirvió Daniel, era astuto, y él sabía cuándo atacar, así que en pleno invierno se presentó con su ejército en Sardis, sin que supiera nada, sin que se esperara nada el rey Creso. Y entonces, cuando en un principio intentó entablar batalla, parece ser que la caballería de los lidios se asustó mucho de los camellos que traía el rey de los persas. Incluso dicen que su olor les asustaba, y la caballería se perdió por esto, pero se refugiaron en la fortaleza. Y aquí no nos pilla nadie, ¿no? Estamos aquí en la fortaleza, ya puede venir aquí el rey, los persas, y quien quiera, que aquí no nos conquista nadie. Pues parece ser que uno de los soldados de Creso, cuando estaba mirando desde la muralla, se le cayó el casco por la muralla para abajo. Y ¡ay, madre mía, se me ha caído el casco! ¿Qué hago? Pues voy a buscarlo, ¿no? Y entonces bajó por un camino secreto, por un camino que desde abajo era invisible, y bajó y vio
Y fue y cogió el casco. La cosa es que un soldado de los persas le vio. Y vio por dónde bajaba. Y estuvieron vigilando durante un tiempo ese camino por el que había bajado. Y nadie custodiaba ese camino porque pensaban: ¿quién va a entrar por aquí? Este camino es invisible. Así que un grupo de élite de los persas subió por ese camino invisible, impensable, y conquistaron la ciudad de Sardis. Esta no es la única vez que la ciudad de Sardis se conquistó por medio de, o gracias a la ingenuidad o a el que no estaban prestando atención los soldados que estaban protegiendo la ciudad de Sardis. Y es que este Antíoco III, que decíamos que había traído a muchos judíos, también conquistó la ciudad porque los guardias no estaban prestando la suficiente atención, porque estaban confiados en que su ciudad era inexpugnable. ¿Por qué os he contado toda esta batallita? ¿Porque me gustan? Sí, porque me gustan. Pero además hay otra cosa, y es que pasa mucho, lo vemos claramente en cada una de las ciudades a las que Jesús dirige una carta, y es que el ambiente y la historia de la ciudad afecta a la iglesia. Y la iglesia de la ciudad es un reflejo, es un espejo de lo que ocurre en la ciudad. Y eso es un poco, tenemos que prestar atención, porque es un poco lo mismo que nos puede suceder aquí, en Alcalá de Henares. Entonces no está de más que conozcamos nuestra historia, porque eso es quienes somos. Y como decía aquel, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así que vamos, si os parece, no sé si tengo por aquí algo más. No, vamos a leer la carta, ¿vale? Vamos a abrir la carta que Jesús escribió a la iglesia en Sardis. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Jesús a su iglesia en Sardis, y gracias por esta carta que tú nos envías por medio de tu Espíritu Santo a nuestra iglesia, Señor, a nuestras vidas. Te pido que tú nos ayudes a aprender la lección, a aplicarlo a nuestras vidas, a entender que habla de nosotros y no de cualquier otro, Señor. Te pido que tú nos hables el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el remitente de la carta. ¿Cómo se presenta? Pues es muy parecido, si volvéis un poco a la primera carta del capítulo 2, la carta a Éfeso. Es muy parecida la presentación que Jesús hace. Y es que Jesús dice que es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Vamos a recapitular un poco qué significaba esto. Lo estábamos hablando en el primer capítulo, ¿vale? Decíamos que los 7 espíritus muy probablemente está haciendo referencia al Espíritu Santo, al Espíritu completo, al Espíritu que lo llena todo, como indica el número 7. Así que Jesús está diciendo, quizá no tanto que Él posee el Espíritu como algo que es suyo, de su propiedad, sino que tiene una relación eterna, una relación de amor, una relación cercana, estrecha, desde el principio de los tiempos con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, que estaba en Jesús sin medida. No había medida con la manera en la que el Espíritu Santo estaba en Jesús. Nos habla de que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. Entonces el Espíritu Santo durante el ministerio terrenal de Jesús fue el que le dio el poder para hacer lo que Él estaba haciendo. Jesús era Dios, es Dios, será Dios eternamente y para siempre. Pero durante su ministerio terrenal, Él se sometió a su Padre hasta tal punto que todo el poder que Él podía usar, al que Él tenía acceso, era el que su Padre le permitía usar, y este era el que le daba el Espíritu Santo, que estaba junto con Jesús en todo su ministerio terrenal. Y esto es lo que Jesús dice, esto es lo que yo tengo. Yo tengo un poder eterno, yo tengo un poder sobrenatural, yo tengo el gran poder, y además tengo a los 7 ángeles de las 7 iglesias.
este mundo sobrenatural que está presente en las iglesias, que está protegiendo a las iglesias, pero que también está vigilando, está custodiando y está, por medio de estos ángeles, estoy juzgando a las iglesias. Este poder sobrenatural también está en mi mano. Así que yo soy el que tiene todo el poder, un poder sobrenatural sobre las iglesias, un poder sobrenatural para guardar a las iglesias. Por lo tanto, tengo la capacidad, tengo el conocimiento y tengo la legitimidad para poder decir lo que estoy a punto de decir, que no es poco. Y, como decíamos, Jesús pasa directamente del elogio. Esta es la primera carta en todas las 5 que llevamos, que no hay elogio. No hay nada bueno que decir a Sardis. Directamente pasa al reproche. Y pasa el reproche de la misma manera que pasa el elogio en otras. Yo conozco tus obras, le decía a Éfeso, ¿no? Yo conozco que tienes perseverancia y que estás buscando. Yo conozco tus obras, le decía a todos. Yo conozco tu amor. Yo conozco tu servicio, le decía a Tiatira, ¿verdad? Yo conozco tus obras, yo sé las cosas buenas que tienes. Y a Sardis le dice, yo conozco tus obras. Y todo lo bueno que podría decir de ti es lo que tú dices. Lo único bueno de ti son tus palabras, tus mentiras. Tú dices que estás vivo, pero yo sé que no es así. Tú dices que estás vivo, tú dices que eres santo, tú dices que lo haces bien, pero yo sé que es falso. Yo sé que eres un mentiroso. Yo sé que tú vives de falsas apariencias. Yo sé que aseguras, presumes de que estás vivo, pero realmente, iglesia, estás muerta. Tienes unas falsas apariencias, eres una fachada, eres, como Jesús mismo diría un tiempo atrás a los fariseos, eres un sepulcro blanqueado. Y cuidado, Jesús se lo está diciendo eso a su iglesia. Esto supongo que le estaría rompiendo el corazón a Jesús. No estaba hablando de otros. No estaba hablando de sus enemigos los fariseos. No estaba hablando de algo por el estilo. No, él está hablando de su iglesia. La iglesia que él había comprado con su propia sangre. Por la que él había muerto, su novia. Que él está comprometido con su iglesia. Como dice Pablo en la carta a los Efesios. Para presentársela a sí mismo pura y sin mácula. Y sin embargo, esta iglesia estaba con sus vestiduras manchadas, como dice más adelante. Estaba diciendo que está viva cuando está muerta. Esta iglesia era mucho más parecida a los fariseos que a su iglesia. Y yo no creo que que Jesús estuviera hablando de que su iglesia estaba muerta en un sentido absoluto espiritual. Es digamos una hipérbole, ¿no? Estaba una exageración retórica. Básicamente lo que le está diciendo Jesús es que la situación espiritual que tú tienes, piensas que es buena, pero yo sé que es una situación de derrumbe, ¿vale? No es que estés muerta, pero sí estás cerca de la muerte, ¿eh? Y fíjate, hablábamos de que Sardis era una ciudad que se decía que era inexpugnable. ¿Quién puede conquistar Sardis? Absolutamente nadie. Vivimos en la cresta de la montaña. Aquí somos fuertes, aquí somos gigantes. Vivían de una leyenda, vivían de una gloria que no existía. Porque varias veces esta ciudad inexpugnable había sido conquistada a lo largo de la historia. De hecho, había sido conquistada porque sus defensores se habían resguardado, se habían refugiado en la fama de inexpugnable que tiene su ciudad, y por eso habían bajado los brazos, no habían estado pendientes y los habían conquistado precisamente por su orgullo de ciudad inconquistable. ¿Entendéis? Y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo con la ciudad, con la iglesia en la ciudad de Sardis. Esta iglesia estaba tocada de muerte, estaba herida hasta el tuétano. Pero antes de salir de casa, se maquillaba perfectamente, se ponía guapísima, y todo el mundo la veía como una iglesia preciosa, como una iglesia sana, como una iglesia rolliza. ¡Madre mía! ¡Qué buena iglesia!, ¿verdad? ¡Qué iglesia! Fíjate qué guapo, fíjate. Y cuando yo he ido a visitar la iglesia en Sardis y he ido a estar allí con los hermanos, todos están con una sonrisa preciosa y todos me dicen cosas bonitas y todo es maravilloso.
cuando realmente estaban heridos de muerte. Y ellos, que estaban casi muertos, en lugar de estar buscando la vida, en lugar de estar intentando encontrar un médico que los sanara, estaban fingiendo que estaban sanos. Estaban fingiendo que estaban bien, aunque apenas pudieran levantarse de la cama. ¡Ay, madre mía, cómo me duele la espalda! ¡Ay, cómo me duelen los huesos! ¡Ay, qué malito estoy! Pero viene alguien y yo me muero de dolor por dentro. Y yo no puedo dar un paso sin quejarme, pero me lo trago. Me lo trago y que todo el mundo vea, que nadie se piense que yo estoy mal. Yo soy una buena iglesia. Una buena iglesia. Y aunque la cara se me esté descomponiendo, mira, aunque sea me coso la sonrisa. Me la coso a la cara, para que todo el mundo se piense que yo estoy bien. Su estado espiritual era tan desastroso que ni siquiera eran capaces de ver que su estado espiritual era desastroso. Imaginaos. ¡Qué ruina de iglesia! Jesús a esta iglesia les da un mandamiento. Dice, ponte en vela, en mi traducción. Literalmente, estas palabras, ponte en vela, es algo así como, conviértete, empieza a ser alguien que está despierto, transfórmate en alguien que tiene los ojos abiertos. Estás viviendo de una ilusión que te está destruyendo, Sardis. Estás viviendo de una falsa apariencia que está evitando que puedas acudir al único que te puede sanar, Sardis. Despiértate y mírate el ombligo por el amor de Dios, Sardis. Despiértate, abre los ojos. Conviértete en alguien. Transforma tu misma esencia de alguien que está dormido a alguien que está despierto, alguien que es consciente de su situación. Y muchas veces lo primero que tenemos que hacer, incluso antes de dar ningún paso, incluso antes de confesar nada, incluso antes de absolutamente nada, es echarnos un vistazo a nosotros mismos y vernos según los ojos de Dios y ver, oye, necesitas ayuda, Quizás no sabemos ni cómo empezar a luchar contra nuestro pecado. Quizás no tenemos ni idea de dónde empezar a buscar ayuda, pero tenemos que ser conscientes que necesitamos ayuda. Que no podemos seguir así. Que no podemos seguir fingiendo que la cosa está bien cuando la cosa está muy mal. No podemos seguir así. Y entonces esto es lo primero que le dice Jesús. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Fortalécete en esto poco que te queda. Tus obras no dan la talla delante del Señor. Quizá a otros podemos engañar. Durante un tiempo, por lo menos. Dicen que puedes engañar a unos pocos durante un poco de tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, ¿verdad? Pero durante un tiempo sí puedes engañar. Y podemos como iglesia engañar. Y podemos individualmente engañar al resto de las personas. Y podemos pintarnos de cartón piedra una sonrisa en la cara y tenerla puesta, pegada, para luego cuando lleguemos a casa quitarnos esa máscara de sonrisa y volver a ser los desdichados y los fracasos con patas que somos. Podemos hacerlo, podemos engañar a la gente, pero a Dios no. ¿A Dios no le vas a engañar? Y si nosotros estamos viviendo una vida de pecado, quizá porque no sabemos cómo salir de ahí. Quizá porque estamos tan metidos de fango hasta el cuello que ya ha llegado un punto en el que ni siquiera queremos salir de ahí. Porque ¿cómo lo vamos a hacer? Es tan difícil luchar contra nuestro propio sentimiento, nuestra propia tentación. Mira, no quiero ni intentarlo para no sentirme más fracasado todavía. A otros podemos engañar. A Dios no. Dios sabe exactamente en qué situación estamos. Dios sabe exactamente qué pata tenemos metida dentro del fango. Él lo sabe. Y a Él no le vamos a engañar. Y la advertencia de Jesús es seria. Fortalécete en lo que te queda. Y fíjate que uno de los grandes consejos que Jesús le da a la iglesia en Sardis es muy parecido
al consejo que Dios le da a la iglesia en Éfeso. Acuérdate, recuerda. A la iglesia en Éfeso le dice, acuérdate de dónde has caído. ¿Os acordáis? A la iglesia en Sardis le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Yo creo que esto está hablando básicamente del Evangelio. Acuérdate del Evangelio. Acuérdate que tú no das la talla. Tú no puedes hacerlo. No puedes. Pero Cristo lo hizo por ti. Acuérdate que aunque por ti mismo seas un fracaso con patas, y lo eres, y lo soy, y lo somos, acuérdate que hay victoria en Jesucristo. Acuérdate que hay misericordia disponible en Jesucristo. Acuérdate de lo que has oído, de lo que has visto, reténlo. Acuérdate, vuelve allí. No intentes dar más pasos, no intentes fingir que eres lo que no eres, quédate allí. Y si lo único que necesitas es la gracia y la misericordia de Jesucristo, pues quédate ahí, embadúrnate bien, lávate bien en la sangre de Cristo, vuelve otra vez. Vuelve a acordarte que hay un Salvador, que dependes de Él y no de ti mismo. Acuérdate, vuelve ahí, agárrate, aférrate a la sangre de Cristo. No des un solo paso más y sigues luchando y sigues fracasando contra tu propio pecado y vuelve a Cristo una y otra vez. Acuérdate, no lo sueltes, no lo pierdas de vista, por favor, no lo hagas. Acuérdate. Vuelve al Evangelio. Ese es el gran consejo que Jesús le da. Y si no, bueno, eso va para después. Y si no, dice Jesús, yo voy a venir como un ladrón. Yo voy a venir a ti en el momento que tú no esperas. Quizá pienses, no hay tampoco mucha prisa para luchar contra este pecado. ¿Por qué no estoy cayendo en él otro día más? O algo por el estilo, ¿no? No hay mucha prisa en arreglar esta situación con esta persona, con perdonar esta situación. No hay mucha prisa, porque, mira, me queda toda la vida por delante, ¿no? Yo ahora, dentro de 3 o 4 meses, cumplo 40 años, ¿no? Fíjate, le doy la vuelta al jamón y para adelante otros 40, ¿no? No pasa nada, anda que no me queda vida. Y Jesús dice, cuidado, cuidado. Que yo vengo en el momento que tú no te esperas. Cuidado. Acuérdate qué es lo que le pasó al rey Creso. Estaba tan seguro en su fortaleza. Es invierno, no va a venir Ciro ahora a atacarme. Mando al ejército por ahí a descansar a su casa en invierno. Yo estoy aquí bien en mi fortaleza y allí aparece Ciro. Y le conquistó en un santiamén sin siquiera desenvainar una espada. Yo vengo como un ladrón. No vivas de tu fama, de que estás vivo. Yo vengo como un ladrón. Yo sé cuál es tu situación. Y no te confíes. Cristo puede venir esta misma noche. Quizá no que venga, puede hacerlo, que venga Él en su segunda venida presencialmente, venga y te diga, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero sí te puedes llamar, no digo esta noche, ahora mismo en media hora, te puedes llamar a su presencia. Diariamente estamos viendo en el telediario de gente que está cayendo fulminada, ¿verdad? Esto es un recordatorio que debería venirnos constantemente a nuestros oídos como un tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Habéis visto alguna vez en las películas la ruleta rusa? Que coges la bala, la metes en el revólver, le das la vuelta y ¡pum! Vale, no me ha tocado. A ver el otro. ¡Pum! A mí sí me ha tocado. Vivimos en una ruleta rusa. Y esto es el recordatorio de Jesús. Ten cuidadito. Porque yo estoy, la venida de Cristo, el poder estar frente a nuestro Señor Jesucristo es una gloriosa realidad. Es algo que podemos esperar con toda nuestra esperanza si nosotros estamos buscando hacer su voluntad. No sé si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, pero si no lo has hecho, esta ruleta rusa, quizás te pilla hoy mismo y está la bala, da la casualidad, fíjate tú qué cosas, da la causalidad. Te estalla la bala y te encuentras con el que ha venido y ha muerto por ti. Y tú pensando que te quedan otros 40 años, le has dicho, mira, déjame vivir mi vida. Tú habrás muerto por mí, pero a mí me das igual. Así que te encuentras delante de él y él te dice, ¿qué? ¿Dónde están tus 40 años? ¿Dónde está tu ilusión de bondad? ¿Qué razón tengo yo para dejarte entrar a mi reino? Incluso si hemos puesto nuestra confianza en Cristo,
Si algún día hicimos la oración o algo por el estilo, y nosotros estamos viviendo como nos da la gana, y estamos jugueteando con nuestro propio pecado, y estamos haciendo como que somos religiosos, y estamos haciendo como que estamos bien, como que tenemos fama de que estamos vivos, cuando realmente estamos pudriéndonos en vida. Y esta misma tarde nos podemos encontrar con Cristo, como un ladrón en la noche viene y nos lleva, y nos dice, ¿y toda la misericordia que yo te he dado? ¿Y mi sangre preciosa que yo he derramado por ti? ¿Es que he hecho poco por ti para que no quieras estar viviendo por mí? La advertencia de Jesús es muy seria. Yo voy a venir a ti como un ladrón. No te quedes tranquilo con que estás bien, con que eres joven. No te quedes tranquilo con que yo estoy engañando a la gente, estoy jugando a ser el más religioso del mundo. Y aquí vengo los domingos, aquí estoy. O sea, estás aquí, es domingo y estás en la iglesia. Muy bien hecho, ¿y qué? Si nosotros seguimos jugando con nuestro pecado, quizá vamos a engañar a los hermanos. A Dios no, a Cristo no. Y Él se puede presentar hoy mismo para pedirnos cuentas. No os lo digo para meteros miedo. Lo digo porque es la pura verdad. Es Jesús el que nos mete miedo aquí. Más que miedo, temor. Temor reverente de un Dios soberano, de un Dios santo, de un Dios que no se conformará con nada menos que nuestra santidad. Si nosotros estamos jugueteando con Dios, jugueteando con nuestro pecado, jugueteando con la religión, agárrate los machos, abróchate que vienen curvas. Y Cristo viene a pedirnos cuentas. Pero hay unos pocos, dice Jesús, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. En el contexto grecorromano, en general en todas partes, para presentarte delante de la presencia de un dios, vas a un templo, tenías que ir impoluto. Era un insulto presentarte manchado delante de un dios. Esto, por ejemplo, lo podemos ver claramente en todas las leyes en el Antiguo Testamento para presentarte delante del Dios de Israel, ¿no? Incluso solamente podía el sumo sacerdote, después de hacer un montón de purificaciones y cosas, solamente podían presentarse de esa manera, y tú no podías ir a adorar de cualquier manera, tenías que ir limpio. Pues había algunos, dice Jesús, que no se han manchado. Hay algunos. La iglesia en general, esto es, vamos, un muerto viviente, ¿no? Pero había algunos que, al menos dentro de la iglesia, están viviendo como yo quiero que vivan. Pues a estos, Jesús, a estos y solo a estos, no a toda la iglesia, no, a la iglesia le dice, tú arrepiéntete, pero ya. Pero a estos sí que les dice, al victorioso, al que ha confiado en Cristo de verdad, al que está viviendo como yo quiero que viva. Quiero decirle algo muy importante, y es que yo le voy a dar acceso a la presencia de Dios. Y lo dice de dos maneras. Dice, versículo 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es la pureza, simbolizan la pureza. Y lo vemos muchas otras veces en el libro de Apocalipsis, que habla de los siervos de Dios con vestiduras blancas. Ahora, los siervos de Dios en Sardis, ni en ningún otro sitio, tienen la pureza por sí mismos, la calidad, la santidad suficiente como para presentarse delante de Dios, por sí mismos. Pero en Cristo sí pueden. Y esta es una de las grandes lecciones para la iglesia en Sardis. No es que haya dos tipos de personas en cuanto a que unos eran pecadores, y los otros nunca habían pecado y eran santos y por sus propios méritos se pudieran presentar delante de Dios. No. La única diferencia es que unos sabían que necesitaban a Jesucristo y los otros pensaban que no lo necesitaban. Unos pensaban que solamente por medio de los méritos de Cristo podrían acceder a Dios, y los otros pensaban que por sus propios méritos podían jugar a ser religiosos, podían lavar sus propias ropas en sus propios méritos, en sus propias obras, en sus propias falsedades, y fingir y aparentar, y que de esa manera la gente alrededor pudiera pensar que realmente son buenos y de alguna manera vamos a engañar a Dios. O quizá ni pensaban en lo que Dios opinara acerca de ellos. Esta no es una situación de que unos eran buenos y otros eran malos. No va de eso. Pero unos reconocían que eran malos, que necesitaban un Salvador, y los otros se pensaban que solamente por ellos eran suficientes, y vivían de una fama que era
aparente, era una fachada. Y a los que confían en Cristo, a los que reconocen, como decía Jesús, que necesitan un médico, esos van a entrar delante de Dios, van a entrar junto con Cristo con vestiduras blancas. Vestiduras blancas porque las han bañado, porque las han limpiado en la sangre del Mesías, en la sangre de Jesucristo. Y también les dice, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y aquí entramos en una cosa que muchas veces se ha usado de la manera que no es, ¿vale? Probablemente hayáis oído alguna vez en vuestras vidas hablar de este mismo versículo para decir lo que no está diciendo. Este versículo, esta afirmación, viene en un principio, la primera vez que lo vemos, algo parecido, está en Éxodo capítulo 32. Versículos del 30 al 33. Dice así, sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Fíjate, la afirmación es la contraria. Aquí Dios dice a Moisés, al que haya pecado lo voy a borrar. Jesús dice, al que sea vencedor, no lo voy a borrar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el contexto en el que Dios estaba hablando a Moisés es el contexto del antiguo pacto, que muchas veces hemos dicho que tenía unas condiciones, una naturaleza completamente diferente al pacto que Jesús instituyó. El antiguo pacto, básicamente, es tú obedéceme y vive, desobedéceme y muere, ¿no? Es un pacto, digamos, condicionado. Si ellos cumplían, obtenían los beneficios. Si ellos incumplían, obtenían los maleficios, ¿no? Entonces eso es básicamente cómo funcionaba. Hay algunos estudiosos que piensan que esto tiene que ver con una práctica que había en el mundo romano, que era se llama la damnatio memoriae. ¿Qué significa esto? Cuando había algún César, algún emperador que caía en desgracia, que había sido un mal bicho y la había liado, como por ejemplo ocurrió con Vespasiano, el que estaba gobernando en este tiempo, él se cargó a todo lo que pudo, pues una vez que él murió, se convocó contra él, el Senado convocó contra él una damnatio memoriae, una maldición de la memoria. Y esto, ¿sabéis lo que es? De todos los registros se borra su nombre. Vamos a borrarlo de la historia. ¿Puede ser que tenga que ver con esto? Pues no lo sé. Yo tengo una teoría, y es que, ¿os acordáis que hablábamos de la maldición de los minim, verdad? Esta maldición de los judíos contra los cristianos, precisamente pocos años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Esta maldición, una de las cláusulas de esta maldición de los judíos contra los cristianos, era esta: que los nazarenos, los cristianos, perezcan repentinamente y sean borrados del libro de la vida y no inscritos junto con los justos. Precisamente los judíos estaban reclamando esta maldición que Dios dijo a Moisés que iba a dar contra los judíos que pecaran. Y estaban diciendo, como estos minim, como estos nazarenos están pecando en contra del judaísmo de la ley de Moisés, vamos a reclamar esa maldición divina en contra de ellos y que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Y es precisamente a esto a lo que está aludiendo Jesús. Jesús está diciendo al vencedor, al que acuda a mí, al que se refugie en mí, al que lave sus vestiduras en mi sangre, al que en medio de su pecado, su desesperación y su podredumbre y su miseria acuda a mí, yo no voy a permitir que su nombre se borre del libro de la vida. Fíjate, hay gente que piensa que esto significa que alude a la pérdida de la salvación, ¿no? Es como una amenaza. Si tú estás conmigo, si tú te estás agarrando y lo estás haciendo bien, entonces tu nombre va a seguir en el libro de la vida. Ahora, cuidadito, cuidadito no te resbales, cuidadito no dejes de orar un día, cuidadito no empieces a hacer las cosas mal y no caigas en este pecado o en el otro, porque me cojo la goma y lo borro, en un momento dado lo borro, cuidadito conmigo. Pero fíjate que esto no es una amenaza, es una promesa. Jesús no está amenazando antes ya ha amenazado a los que estaban jugando a ser religiosos y les había dicho, voy a venir y te vas a encontrar conmigo cara a cara. Esa es la amenaza que Jesús hace. Ahora, lo que está diciendo ahora del libro de la vida es una promesa. Si tú
estás conmigo. Si tú, a pesar de tu pecado, de tus pobres esfuerzos, de tus fracasos, de tu miseria, a pesar de que muchas veces has fracasado a sabiendas y lo has hecho a propósito, si tú acudes a mí, no hay maldición humana, no hay maldición angelical, demoníaca, espiritual, no hay nada que te vaya a poder separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Tú estás conmigo y yo me ocupo de ti y yo te defiendo y nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Absolutamente nadie. Así que lo que Jesús está prometiendo a su iglesia, a los que de verdad se refugian en Él, es que tú vas a estar conmigo santo. Porque yo te voy a hacer santo. Tú vas a estar conmigo bajo mi protección y nadie te va a tocar sin mi consentimiento. Y nunca nadie va a borrar tu nombre del libro de la vida. Absolutamente nadie. Normalmente los católicos, por ejemplo, incluso musulmanes también, ellos piensan que nunca podemos estar seguros si somos salvos, ¿no? Nunca podemos saberlo, así que siempre tenemos que estar haciendo más cosas por el miedo de que quizá no he llegado, ¿no? Entonces tengo que mirar a ver para obtener mi propia salvación. Un poco nos acusan de que somos orgullosos, porque afirmamos que estamos en Cristo para siempre y a mí nadie me va a robar mi salvación. Nunca, nadie, ni yo mismo, nadie me va a robar mi salvación, nunca jamás en la vida. Entonces, ¿tú cómo eres tan orgulloso, no? ¿Tú de qué vas? ¿Cómo puedes tener tanta seguridad, tan bueno eres? ¿Qué dices? No va de eso. De hecho, es todo lo contrario. Yo estoy absolutamente seguro de mi salvación porque depende de Cristo. Y no depende de mí. Yo estoy absolutamente seguro de que yo voy a estar con Cristo por toda la eternidad porque lo ha hecho Él y no lo ha hecho y no ha dejado que lo haga yo. Madre mía, si lo tuviera que hacer yo. Si yo fuera orgulloso de mi propio mérito para lograr la salvación, no la tendría. No la tendría. De hecho, lo primero que le dice Jesús, a la iglesia en Sardis es: arrepiéntete. Tú no puedes. Tú no sabes. Tú no eres. Tú no quieres. Tú no, Sardis. Tú no, hermano. Tú no, Cristo. Es Cristo. Es Él y no nadie más. Había en el siglo XVIII, en la Prusia del siglo XVIII, había un judío muy piadoso, hijo y nieto de rabinos por las dos partes, ¿vale? Se llamaba Hirschel, algo así. Y era abogado. Entonces, llegado un momento, el emperador de Prusia emitió un decreto que los judíos no podían ser abogados. Y entonces él dijo: los judíos no pueden ser abogados. Vale, me hago protestante. Y entonces se hizo protestante, se cambió el nombre por Heinrich, ¿no? Un nombre muy protestante, como todos aquí protestantes conocemos. Entonces, este Heinrich empezó a vivir y a tener una vida, pues bien, ya se cambió. No le importaba mucho, él sí creía que había un Dios y tal, pero que un Dios que no le importaba mucho lo que él hiciera o dejara de hacer. Así que empezó a vivir su vida así más o menos. Y quizás me estáis preguntando, ¿y a mí qué me importa, ¿no? Lo que hace este señor Heinrich o Hirschel o como se llame, judío en el siglo XVIII. Bueno, pues quizá lo que hizo este hombre no nos importa tanto, pero sí tenía un hijo. Un hijo cuyo nombre era Karl y apellido era Marx. El creador del marxismo, el que escribió El Capital, el creador del comunismo, del socialismo, una ideología que ha matado a lo largo de la historia a más de 100 millones de personas. Hermanos aquí en Venezuela y de Cuba, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque Karl, de niño, creció con un padre que usaba la religión como un medio para obtener un fin. Que no le importaba nada si era luterano, o si era judío, o si era de cualquier otra manera, porque a fin de cuentas lo único que interesaba era que poder usar esa religión para obtener algo. Y la gente a nuestro alrededor nota cuando estamos siendo falsos. Además, importante, él ni siquiera estaba teniendo en cuenta un componente muy importante, y es el componente espiritual. Y es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para pagar por nuestros pecados.
Cuando nosotros estamos fingiendo seguir a Cristo, cuando realmente estamos siguiéndonos a nosotros mismos, o estamos viniendo aquí a la iglesia porque me siento bien los domingos cuando la gente me sonríe y es amable conmigo o algo por el estilo, que son cosas maravillosas. Pero no estoy teniendo en cuenta que Dios mismo ha venido y se ha hecho un hombre por mí. Estoy atentando no contra mi hijo, no contra la iglesia, sino contra Cristo mismo. Así que yo quiero hablarnos a nosotros, que todos nosotros caemos en esto de ser falsos y de venir a la iglesia poniéndonos una careta, aparentando ser lo que no somos. Quiero decirte algo y algo muy importante. No tienes que ser perfecto para venir a la iglesia. Cristo permite el fracaso. Cristo pagó por él. No tienes que fingir ser lo que no eres. Quizá estás pasando por un problema personal que te lleva a buscar ayuda y consuelo donde no debes. Quizá estás pasando por un problema en el matrimonio que te lleva a no estar viviendo de la manera que Él quiere que tú vivas. Quizá estás pasando por una crisis existencial y ni siquiera piensas que puede ser que ni siquiera Dios exista. Quizá estás pasando por pruebas difíciles, quizá es que estás metido tanto en tu propio pecado que no puedes encontrar la salida y te sientes tan mal que no sabes ni dónde empezar a buscar. Quiero decirte, hay misericordia en Cristo, hay gracia en Él. Cristo no mira tu currículum para aceptarte, lo único que mira es tu corazón. Y si tú estás dispuesto a acudir a Cristo con toda tu maldad, con toda tu podredumbre, con toda tu perversidad, Él te perdona, ¿sabes? Él te perdona. Lo que no puede ser es que estemos viviendo, fingiendo ser lo que no somos, intentando parecer lo que no somos, intentando darnos las de vivos, cuando en realidad estamos muertos, estamos muriendo. Así que, ¿cuál es mi consejo para nosotros hoy? Pues es el consejo de Cristo. Ponte en vela, lo primero. Despiértate. Despiértate. Despiértate, ¿y sabes cómo se despierta uno? De rodillas. Así es como uno se despierta. Acude a Cristo y dile, como decía el salmista, examíname, conoce mi corazón, porque quizá mi pecado es tan profundo que ni siquiera yo lo veo. Examíname y dime qué es lo que estoy haciendo mal. Probablemente todos aquí sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, algunas de las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate de que necesitas un Salvador. Acuérdate del Evangelio. Quien más necesita el Evangelio soy yo. Eres tú. Sí, el Evangelio es para los que están afuera, por supuesto. El Evangelio puede salvar a los que están afuera, pero yo necesito recordarme a mí mismo. Hermanos, necesitamos recordarnos cada día unos a otros. Para eso está la iglesia. Recordarnos que necesitamos un Salvador, pero lo mejor de todo es que tenemos ese Salvador. Jesucristo ha venido y ha muerto por nuestra miseria. No hay nada más que necesitemos. Abracémonos a nuestro Señor. Confesémosle nuestras derrotas. Veamos de una vez por todas que somos fracasos con patas, pecadores empedernidos, pero redimidos por un gran Salvador. Y que es posible el perdón. Y que es posible la santidad, como dice aquí Jesús. Es posible porque Él lo hizo posible por nosotros. Y si tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Jesús, quiero animarte a que lo hagas hoy. Él es como Ciro, ¿eh? Él es como un ladrón. Y viene hoy, ¿eh? Y viene hoy y no te tiene que pedir permiso. Cuidado, jóvenes, que pensáis que estáis en la flor de la vida. Cuidado, ¿eh? Cuidado, acude hoy a Jesucristo. Pídele perdón, dile que te salve en el día de hoy. Recordémonos unos a otros que no depende de nosotros, depende de nuestro gran Salvador. Y Él lo hizo todo. Si nosotros acudimos a Él, de ninguna manera se va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Podemos tener la garantía desde ahora y para siempre de que nuestra vida siempre será a mejor, hasta la eternidad y mucho más allá. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia,
Gracias porque eres un Dios poderoso, eres un Dios salvador. Ayúdanos a no confiarnos en nosotros mismos. Ayúdanos a no dárnoslas de buenos, a no pretender aparentar ser lo que no somos, Dios. Ayúdanos a mirar a nuestro pecado y sentir la misma repugnancia que sientes tú. Ayúdanos a acudir, a pedirte ayuda a ti, a pedir ayuda a los hermanos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con nuestra vida pecaminosa. Ayúdanos a ser alguien que de verdad está recordando que necesita a Cristo, que necesita el Evangelio, que necesita el perdón a diario, constantemente, porque así de malo soy yo, Dios. Ayúdanos a buscar a Cristo desesperadamente, cada día, en cada hora, Señor. Y te pido por cada una de las personas que está aquí, nunca ha puesto su confianza en Él, Dios. Tócale por medio de tu Espíritu Santo. Cambia su corazón. Ayúdale a clamar a ti, Señor, y a decir, Cristo, sálvame, porque te necesito. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Salvador, el gran Redentor, exactamente el que necesitábamos, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.